Muy buenos días. Queridos amigos, os damos la bienvenida a esta sesión que sirve de primera acción de la Estrategia de Economía Circular y Empresa de las Cámaras de Aragón, alineada con la planificación nacional y con la regional Aragón Circular. Con ella pretendemos ofrecer conocimiento, herramientas útiles y buenas prácticas de referencia que ayuden a sentar las bases de este cambio entre el tejido empresarial. Según fuentes internacionales especializadas, son varios los factores que hacen que sea urgente la sustitución del modelo lineal por un modelo circular. Pérdidas económicas de las empresas, volatilidad de precios de los recursos, interrupciones en el suministro de materias, deterioro o agotamiento de los sistemas y reservas naturales, incremento de los costes económicos debidos a la gestión y el tratamiento de los residuos, impacto directo sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero son algunos ejemplos. La economía circular propone soluciones a estos problemas, yendo mucho más allá de la recuperación de productos y materiales a lo largo de la cadena de valor y planteando un cambio sistemático, desde el diseño, la concepción de servicios, la producción, el consumo final y el de la vida útil de los materiales, para finalmente generar impactos ambientales positivos para regenerar los sistemas naturales. Las cámaras, en su relación diaria con las empresas, han recopilado una serie de inquietudes y demandas en el ámbito de la economía circular, que quiere ayudar a resolver mediante la planificación de diferentes acciones que comenzamos hoy con esta sesión webinar. Daniel Serón, director de Suno Sostenibilidad, nos guiará en el camino hacia una adecuada implantación de la economía circular en la estrategia de la empresa basada en el estudio del caso Fairphone. Jorge Barrero, director de Fundación Cotec para la Innovación, ofrecerá una visión país de la evolución de la economía circular. Alejandro Costa, CEO de Exita B Circular, hablará sobre la recuperación y reparación de aparatos eléctricos y sobre el nuevo pasaporte verde europeo para equipos electrónicos certificado en blockchain. Por último, Xavier Rivera Fernández, director de Comunicación de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF Española, nos hablará de la economía circular desde la perspectiva de una gran multinacional como BASF. Esta jornada servirá para presentar una nueva sección sobre economía circular y empresa que podéis encontrar en economiacircular.camarasaragón.com, que recopila documentación y referencias de utilidad para las empresas en el camino hacia la circularidad. Las próximas acciones de la estrategia serán diálogos de economía circular y empresa que están previstos para las próximas semanas, planteados como encuentros entre el mundo empresarial y el investigador y tecnológico, donde se abordarán temas como el uso de materiales circulares o la aplicación del ecodiseño a todos los procesos de la empresa. Muchas gracias a los panelistas por el interés demostrado en participar y a todos los asistentes. Espero que la jornada sea provechosa. Adelante, Daniel, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, María, y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Bueno, en principio os voy a resumir cuál es el programa de la sesión, la introducción por parte de María López Palacín, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Cámara Zaragoza. Como bien ha dicho María, os voy a explicar los contenidos de la nueva área de la web de Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y, bueno, una explicación práctica de una metodología para transformación circular, ¿no?, de las empresas apoyada en un caso práctico. Luego entrará Jorge Barrero, director general de Fundación Cotec, y dos casos de aplicación práctica, ¿no?, como son el de Exita B Circular, como bien ha dicho María, por parte de Alejandro Costa, y por parte de Xavier Rivera nos hablará de qué modelos están aplicando su programa de economía circular de BASF y la parte de reciclaje químico, ¿no? Habrá una parte final de diálogo y preguntas. Podéis utilizar la opción de chat para lanzar las preguntas y Víctor Rodrigo de cámara recogerá las cuestiones y la planteará a los panelistas. En principio está previsto finalizar el webinar a las 2 de la tarde. Bien, bueno, una breve presentación de quién es Suno Sostenibilidad. Yo estoy actuando hoy en calidad de asesor técnico del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio en la parte de economía circular, ¿no? Y en Suno Sostenibilidad lo que hacemos es acompañar a las empresas, fundamentalmente a las pymes, en su camino hacia la sostenibilidad y con la economía circular como mecanismo de cambio hacia el nuevo modelo de empresa del siglo XXI. Hay 3 áreas de negocio, 3 servicios: sostenibilidad y empresa, economía circular y luego lo que es la parte de gestión sostenible de la cadena de valor con certificaciones, ¿no?, ad hoc en función del tipo de industria, de actividad y a lo largo de toda la cadena de valor.
Suno significa sol en esperanto y es la fuente de energía principal en nuestro planeta y el proveedor esencial de los recursos que consumimos, ¿no? Y decir que el nuevo modelo de empresa del siglo XXI conecta con la sociedad en base a la confianza, algo que es muy, muy importante. Y lógicamente esta confianza se consigue a través de la transparencia. No vivimos, por tanto, en una era de cambios, sino es un cambio de era, ¿no? En la que la visión cortoplacista de los negocios se está viendo reemplazada por una visión a más largo plazo y donde la confianza juega un papel esencial, ¿no? Entonces, bueno, voy a introducir esta nueva área, ¿no?, de economía circular y empresa, que está alojada en la web del Consejo Aragonés de Cámara de Comercio. Esto es lo que os encontraréis cuando accedáis al enlace que figura abajo. Y bueno, lo que hay representado, lo que se pretende es una documentación general, unas bases, ¿no?, de lo que es la economía circular, qué es y por qué iniciar una transformación circular, con las motivaciones, los distintos grados de alcance a los que puede aspirar una empresa. Y luego hay otra parte de estrategias y modelos de negocio circulares. También hay un área dedicada a documentación e información de referencia, en la que, bueno, se puede acceder y enlazar con por ejemplo, el informe Ecotec, que luego nos hablará Jorge Barrero, sobre economía circular, el diagnóstico a nivel nacional de la economía circular y otros informes de referencia a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de economía circular, información básica, primero hay un espacio dedicado a entender los impactos de la economía lineal, es algo bastante básico, pero esencial, ¿no?, para poder justificar o explicar qué es la economía circular frente a la economía lineal tradicional, qué es la economía circular y cuáles son sus alcances. Luego, con el caso práctico, vamos a explicar qué distintos tipos de alcance puede abordar, ¿no?, una empresa, las motivaciones para iniciar una transformación circular y la economía circular como parte de la solución a la emergencia climática, ¿no?, ya que tradicionalmente se ha venido hablando del problema de la emergencia climática asociado directamente al consumo energético, ¿no? Y al consumo energético, pues tanto a través de las energías renovables como estrategia, ¿no?, para reducir el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, como la propia eficiencia energética. Pero vemos, y ya hay estudios de referencia que hablan de esto, de la capacidad que tiene la economía circular para mitigar y reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, una publicación del año 2019, ya Fundación Ellen MacArthur, junto con Circle Economy, hablaban de que prácticamente la mitad, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el uso de los recursos materiales y con la fabricación y consumo y utilización de los recursos, y también con el uso de la tierra, ¿no?, la parte más agrícola. Bueno, en cuanto a lo que serían estrategias y modelos de negocio circulares, ¿vale?, hay 4 bloques: los principios y elementos claves de la economía circular, posibles estrategias de economía circular y posibles modelos de negocio circulares. Esto es un libro abierto y está en continua evolución, y hay que decir que la economía circular está muy vinculada con la innovación, con lo cual los modelos circulares que podáis ver aquí en esta página web son una referencia, pero no quiere decir que sean los únicos. De hecho, irán apareciendo nuevos en un futuro próximo, ¿no? Y por último, ¿quién es quién, ¿no?, en la economía circular? Un mapa de cuáles son los actores relevantes en la economía circular, pues porque, como su propio nombre indica, la circularidad no solo aplica a los materiales y a los recursos, sino también a las personas, y es fundamental la colaboración de todos los actores para conseguir una transformación circular que necesita la sociedad. En cuanto a los principios y elementos clave de la economía circular, bueno, lo veréis en la propia página web. Esto es simplemente un resumen. Hay unos elementos centrales, que sería la priorización de recursos renovables, alargar la vida y usar los residuos como recursos. Y luego hay otra serie de elementos, son 5 elementos llamados habilitadores, que serían, pues, repensar el modelo económico, colaborar para crear valor conjunto, diseñar pensando en el futuro
incorporar la tecnología digital. En la sesión de hoy vamos a hablar bastante de tecnología digital. Y fortalecer y avanzar en el conocimiento, ¿vale? Los principios, los elementos claves lo de abajo, y los principios los podéis ver, los 3 principios de la economía circular, que son el diseño para la eliminación de residuos y contaminación, alargar el tiempo de uso de productos y materiales y la regeneración de los sistemas naturales. Cuando hablamos de sostenibilidad y de economía sostenible, yo creo que aquí este punto 3 de regeneración de los sistemas naturales es esencial, ¿no? Porque ya se habla de regeneración, no es suficiente con mitigar y reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente, sino que ya hemos dañado tanto algunos ecosistemas que es absolutamente necesario regenerar estos sistemas naturales, ¿no? Bueno, las estrategias de circularidad aquí están representadas de menor a mayor grado de circularidad. ¿Cuáles serían las 10 estrategias, ¿no? Recuperar, reciclar, reproponer, remanufacturar, renovar, reparar, reutilizar, reducir, repensar y rechazar, ¿no? Veremos con el ejemplo práctico alguna de ellas. Y en cuanto a los modelos de negocio circulares, aquí hay una representación de la colina de valor, de Circle Economy, ¿vale? Que es una representación gráfica bastante intuitiva de la representación de la cadena de valor, ¿no? Hay una fase de preuso de los productos, con una extracción de materias primas, fabricación, montaje, distribución. Luego hay una fase de uso y por último hay una fase de postuso con la destrucción de valor, ¿no? Con la pérdida de valor del producto. Esas flechas verdes que parten de la fase postuso y van hacia la fase preuso, lo que pretenden es cerrar círculos y recuperar ese valor que se va perdiendo durante la fase postuso. En función del lugar, ¿no? Donde estemos centrando el modelo de negocio, podemos estar hablando de modelos de diseño circular en la fase de preuso, modelos de uso óptimo en la fase de uso y modelos de recuperación de valor en la fase postuso, como puedan ser reutilizar, renovar, reacondicionar, remanufacturar o incluso reciclar, ¿no? Y transversalmente hay modelos de soporte circular que son transversales a las 3 fases de uso del producto. Esta representación permite comprender de manera fácil e intuitiva las estrategias de retención de valor mediante esta retroalimentación del producto o sus componentes desde estas etapas post-uso hasta las etapas pre-uso. En cuanto a quién es quién en la economía circular, pues bueno, aquí hemos querido representar un mapa, no están todas las estrategias, pero sí que aprovechando un poco lo que sería una cadena de valor típica, ¿no? De extracción, procesado, serían los proveedores de materias primas, producción, distribución, que sería fabricante y distribuidor, el consumidor en la fase de uso y el fin de vida, gestor de residuos, y por último, la eliminación con los valorizadores energéticos o el propio vertedero. Ahí vemos que bueno, hay representados pues algunas de las estrategias como podrían ser la reparación o el acondicionamiento para la reutilización y los agentes, ¿no? Que realizarían estas actividades. En cada una de las esquinas de este esquema aparece la administración pública, la sociedad, los inversores, los prestadores de servicios transversales y centros tecnológicos y de investigación a la vez que los centros de formación. Como he dicho antes, esto no va de circularidad únicamente en los recursos materiales, sino también de circularidad en las personas, ¿no? Un inciso y un poco reforzando lo que introducía María al principio, ¿no? De la sesión, la Comunidad de Aragón, en su estrategia de Aragón Circular, ha lanzado un sello, el sello Aragón Circular, con el objetivo de dar un reconocimiento y visibilidad a las empresas y entidades que están trabajando en el camino de la circularidad, ¿no? Hay 2 categorías, categoría empresas y categorías de administración local, ¿no? Bien, voy a aterrizar lo que sería una metodología, ¿no? de integración de la economía circular dentro de la estrategia de una empresa, con un ejemplo práctico. El ejemplo es una empresa de smartphones, de teléfonos inteligentes, ¿vale? Se llama Fairphone y es un caso real. Entonces he aprovechado un poco la metodología de los pasos desde lo básico a la integración circular
completa, ¿no? Y el impacto ya a nivel región, país o global, empresa de referencia en cuanto a la circularidad en su zona de ámbito, ¿vale? Y viendo con este ejemplo práctico cómo se podría ir de menos a más, ¿no? En primer lugar, decir que se pueden plantear como 3 alcances, ¿no? Un alcance 1 de producto o servicio, en el que la innovación e implementación de los principios de la economía circular se pueden aplicar a un producto mediante ecodiseño, mediante sus componentes, las materias primas que lo componen y los recursos empleados y la optimización de los procesos para su producción a lo largo de toda la cadena de valor, o bien mediante un servicio nuevo para llegar al cliente, como pueden ser los nuevos modelos de negocios circulares como la servitización, ¿no? Este sería el primer alcance. El alcance 2 sería empresa o sector, que veremos después, y por último ya a nivel ya de región o de sociedad, ámbito de actuación de cada una de las empresas. En cuanto a producto o servicio, lo primero de todo para iniciar una transformación circular es identificar la motivación estratégica, ¿no?, que lleva a la empresa a emprender este camino, de forma que se defina este alcance o escala de aproximación. Decir aquí que las ayudas europeas, que como bien sabéis en los fondos Next Generation están muy orientadas a la recuperación verde y a la digitalización, no son en sí mismas una motivación estratégica, sino un medio para alcanzar un fin, ¿no? Quiero decir que para aprovechar estas ayudas hay que tener esas reflexiones ya hechas y aprovechar estas ayudas para implementarlas, ¿no? Posteriormente se debe contar con un diagnóstico, mapeo de los materiales y recursos empleados y los residuos generados en mis procesos, y a poder ser a lo largo del ciclo de vida, ¿no?, de mis productos o servicios. Y en base a mis motivaciones, al alcance que haya podido definir y a un diagnóstico inicial de necesidades, se establecen unas prioridades, ¿no?, con unos objetivos a corto plazo, los llamados quick wins, de forma que al alcanzar dichos objetivos se refuerce la confianza para seguir avanzando. El marco y herramientas a aplicar se elegirán en función de los objetivos marcados y servirán para sentar las bases de la medición del éxito en la consecución de los objetivos. Entonces vemos aquí que en el alcance primero de producto o servicio, pues abordaríamos los 4 primeros pasos para la transformación circular. Bien, ¿cómo se plantea, ¿no?, en este caso práctico? Como os decía, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones, podríamos estar hablando para el producto de las siguientes motivaciones, ¿no? Una aceleración del crecimiento empresarial basada en la reducción de costes operativos por la optimización del uso de recursos y la reintroducción de residuos en el ciclo productivo, o bien la creación de beneficios adicionales debido a la oferta de nuevos productos ecoinnovadores y a la reducción en la gestión de los residuos. Por otro lado, también dentro del grupo de motivaciones, una gestión de riesgos, ¿no?, que quiere decir adelantarse a una creciente y cada vez más exigente legislación en economía circular, o la mitigación de los riesgos asociados a una economía lineal, ¿no?, como son la escasez de recursos, volatilidad en precios, entre otros, ¿no?, que estamos sufriendo ahora de manera intensa, ¿no? Luego, en segundo paso, el diagnóstico y mapeo de los materiales y recursos empleados en sus procesos a lo largo del ciclo de vida del producto. Aquí se planteó un análisis del origen e impacto de los distintos materiales que componen el smartphone para identificar problemas y oportunidades y mejorar la cadena de suministro, ¿no? El análisis se inició centrándose en los impactos sociales y ambientales durante el proceso de extracción minera y obteniendo unos indicadores para identificar cadenas de suministro susceptibles de mejora, ¿no? Preguntas como: ¿existen problemas de salud y seguridad? ¿Existe agotamiento de agua, residuos tóxicos y las tasas generales de agotamiento y reciclaje de los materiales que se ponen en juego en la fabricación del equipo? Y el siguiente paso, la definición de prioridades, en este caso se plantea un análisis de los 40 materiales que componen el producto en base a criterios ambientales y sociales, como son aquí unos ejemplos, ¿no? Tasas de reciclaje al final de la vida, potencial de reciclaje partiendo del residuo electrónico, tasa de agotamiento estimada, relación con zonas de conflicto, condiciones laborales y con problemas de salud en la extracción de los propios minerales, ¿no?, del equipo electrónico, relación con contaminación del agua y del suelo, relación con amenazas significativas para la biodiversidad y emisiones de CO2 asociadas, ¿no? Entonces, aquí se plantean en este primer alcance una serie de objetivos, como pueden ser la obtención de un listado prioritario de materiales
sobre los que establecer cadenas de suministro transparentes. También la identificación de los materiales clave en los componentes del producto para decidir en qué componentes y en qué proveedores, lógicamente, centrarse primero. Y luego construir una red robusta de reciclaje, ¿no?, para la recuperación de los materiales clave. Es decir, identificación de materiales prioritarios, identificación de estos materiales en los componentes y construcción de una red robusta de reciclaje para recuperación de los materiales. Se trata de trabajar al principio y al final de la cadena de valor y cerrar el círculo. Bien, pues en cuanto al marco y herramientas a aplicar, Fairphone estableció una iniciativa propia para la obtención de un listado prioritario de 10 materiales sobre los que establecer las cadenas de suministro transparentes, como son el estaño, el tantalio, el tungsteno, oro, cobalto, cobre, galio, indio, níquel, metales de tierras raras, ¿no? Y apoyado en bases de datos internacionales y proyectos de investigación para la determinación de los indicadores ambientales y sociales, ¿no? Esto, lógicamente, lleva y nos introduce a lo que decía anteriormente, la necesidad de alianzas, ¿no? Difícilmente en una industria como esta, ¿no?, como la electrónica, se pueden acometer proyectos de manera aislada. Es absolutamente necesarias las alianzas. Y bueno, pues como otro marco, ¿no?, y herramientas a aplicar, el desarrollo de un programa europeo de reciclaje propio que tienen en marcha y que, por poneros un ejemplo, ¿no?, la recuperación, la recepción de un iPhone 11 Pro de 64 gigas, pues aportan una tarjeta de regalo de 441 euros y los equipos que tengan una funcionalidad parcial o daños en pantalla correspondería a una tarjeta de regalo de 190 que luego se puede canjear siguiendo los pasos que pone, los 6 pasos que pone y que aparecen en la pantalla, ¿no? Bien, si ya planteamos un nivel superior, ¿no?, de alcance como empresa o sector, aquí ya estamos hablando de una perspectiva estratégica y de buena gobernanza mediante el establecimiento de una estrategia de economía circular a largo plazo, ¿no?, y buscando alianzas estratégicas. La oferta de servicios transversales, como puedan ser el lanzamiento de productos financieros que incentiven los negocios circulares o el lanzamiento de servicios de consultoría que ayuden a los clientes al desarrollo de sus proyectos circulares. Esto sería ya nivel empresa o sector, ¿no? Entonces, es un paso más hacia la circularidad integrada en la estrategia de la empresa y con impacto sobre el sector en el que opera. Partiendo de que en el alcance de producto ya hemos hablado de los 4 primeros pasos para la transformación circular, aquí partiríamos de los puntos 5 y 6, que serían establecimiento de indicadores en base a las prioridades y objetivos marcados, irán dirigidos a medir el grado de circularidad de la organización y otros impactos sobre metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya estamos ampliando un poco el alcance de los impactos que queremos medir y ya estamos hablando de impactos que pueda haber sobre pues, lo que son retos globales, ¿no?, establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el punto 6 ya estaríamos hablando de lanzar proyectos y líneas de trabajo circulares basados en alianzas, ¿no?, con otros agentes clave. Esto implica un mayor grado de colaboración con grupos de interés y la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos a través de indicadores definidos, ¿no?, en el paso anterior y otros nuevos indicadores que puedan aparecer en los proyectos. Motivaciones aquí, pues podemos hablar de aceleración del crecimiento empresarial, ¿no?, como la creación de beneficios adicionales debido a la oferta de nuevos productos ecoinnovadores, la reducción en la gestión de los residuos o la mejora en la competitividad, ¿no?, con el fortalecimiento de las relaciones con grupos de interés, fomento de la fidelidad de marca de los clientes o diferenciación con la competencia gracias a la innovación, mejorando las capacidades de la organización para adquirir cuota de mercado, abriendo nuevos mercados o nichos de mercado o siendo líderes sectoriales, ¿no? Como estamos hablando de empresa o sector, se trata ya de liderar, ¿no?, a nivel sector o a nivel mercado. Entonces, bueno, partiendo del alcance 1, esto sería un poco arrastrado del ejemplo anterior, análisis del origen e impacto de los distintos materiales y la identificación de los materiales clave en los componentes del producto, ¿no? Aquí se quiere ya mejorar el impacto ambiental de mi producto, donde antes era ¿dónde puedo mejorar mi impacto? Ahora es ya voy a mejorar mi impacto, ¿no? Y aquí, pues por poneros 3 ejemplos de posibles objetivos, sería conocer el impacto ambiental de mi producto en las categorías de cambio climático, toxicidad humana, ecotoxicidad y agotamiento de recursos minerales. Hay más impactos aparte de cambio climático, con lo cual aquí podéis ver 4 ejemplos.
reducción de la huella de carbono del producto en un mínimo de, en este caso, un 20%. Y bueno, ya en cuanto a certificación, ¿no?, y estándares internacionales que puedan verificar, ¿no?, la credibilidad y la transparencia de lo que dice la empresa que está haciendo. En este caso, la certificación Blue Angel, etiqueta ambiental tipo 1. Bueno, como bien he dicho, los marcos y herramientas a aplicar en este caso serían un análisis de ciclo de vida aplicado al producto según las normas ISO y la certificación Blue Angel. ¿Qué indicadores o algún ejemplo de indicadores que incluye la etiqueta ambiental Blue Angel? Pues el ahorro de recursos, agua, energía, materiales, evitar sustancias nocivas en el producto, reducción de las emisiones de sustancias nocivas en el suelo, el aire y el agua, la reducción del ruido y radiación electromagnética, uso eficiente, por ejemplo, de productos que abren energía, longevidad, capacidad para reparar y reciclar el producto. Y en el análisis de ciclo de vida, pues las tres categorías de impacto, o 4 categorías de impacto que hemos hablado antes, ¿no? Vinculado con los ODS, yendo un poco más al puro impacto ambiental, sino que, bueno, aquí podemos ver también impactos sobre el objetivo de salud y bienestar y sobre el propio ODS-12, ¿no?, que habla en la meta 12.2 de lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. El 12.4 está relacionado con la salud humana y el medio ambiente, ¿no?, por la reducción de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo del ciclo de vida, de conformidad con marcos internacionales, o el 12.5, ¿no?, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. El ODS 13 de acción por el clima, aquí es un claro ejemplo de sensibilización sobre el problema y la mitigación del cambio climático, ¿vale?, como veremos ahora más adelante en cuanto a cuál es la ambición de Fairphone con este ejemplo de su producto. Bueno, proyectos aquí en el alcance 2 de empresa-sector, pues un diseño modular para facilitar la reparabilidad. Fijaros que aquí están hablando de 8 minutos para sustitución de una pantalla y 8 segundos para sustitución de una batería, que esto se traduce en una calificación, la máxima calificación del índice de reparabilidad iFixit, ¿vale?, que es un índice internacional que valora, bueno, pues cuál es la facilidad, ¿no?, para la reparabilidad de un producto electrónico. Y también aumentar la longevidad a través de la reparabilidad, ¿no? Es decir, que si estamos hablando que la vida útil de un smartphone está en torno a 3 años, pues Fairphone está ofreciendo una garantía de 5 años de soporte y con la intención de incluso ampliarlo a 7. En el diagrama de abajo a la derecha vemos un estudio, ¿no?, de impacto análisis de ciclo de vida centrado en la categoría de cambio climático. Vemos cómo se puede reducir, ¿no?, el impacto en cambio climático, la huella de carbono, en un 29%, si alargamos la vida útil de 3 años a 5 años, incluso en un 42% si nos vamos a 7 años. Es importante también el tema de la obsolescencia respecto al software, ¿no?, porque, bueno, pues esto también se está trabajando con los proveedores de software para que las actualizaciones no sean un obstáculo para el posible alargamiento de la vida del equipo. Y por último, la creación de valor circular, ya un alcance a nivel ciudad, región, país o incluso global, ¿no? Aquí es fundamental la comunicación de las actividades circulares de la organización a los distintos grupos de interés y considerando el impacto en la economía, el medio ambiente y la sociedad, ¿no?, en un contexto de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Concienciación y sensibilización, como os voy a explicar ahora, ¿no? Es un paso más hacia la circularidad integrada en la cultura de la empresa, pero conectada con las necesidades e intereses de la sociedad. Antes hablábamos de sector, ahora ya hablamos de la sociedad en su conjunto. Aquí es importantísimo comunicar, la comunicación de los resultados y los planes futuros para estar alineados con los grupos de interés y valorar los impactos sobre ellos. Y por último, anclar el cambio, ¿no? Las organizaciones que han ido alcanzando objetivos de alcance de producto, servicio, empresa, sector, deben consolidar el cambio a largo plazo, asegurándose de que este queda integrado en la cultura de la empresa con el compromiso y fidelización de sus empleados. Es decir, un propósito común compartido con todos los miembros de la organización. En cuanto a motivaciones,
pues destacar aquí el liderazgo en el cambio de paradigma económico, que es lo que pretende Fairphone con este modelo de negocio de su producto, y es servir de modelo para acelerar la transformación de la industria electrónica hacia una más sostenible y justa, ¿no? Nuevamente el diagnóstico y mapeo de materiales, que sería lo anterior, pero ya centrado en porcentaje de los materiales clave consumidos en la industria electrónica, no solo en mi producto y en mi sector, sino en general en la industria electrónica. Es un paso más para aprovechar mi modelo de negocio, mi producto, e influenciar en la industria electrónica en su conjunto. Esto ofrece oportunidades de colaboración en las cadenas de suministro para mejorarla. Y luego el mapeo del origen de dichos materiales, pero en general en la industria electrónica. En cuanto a la definición de prioridades, pues insisto, ¿no? El smartphone, lo que pretende Fairphone es que funcione como plataforma de narración para involucrar a las partes interesadas a fin de difundir un mensaje de responsabilidad a productores y usuarios en toda la cadena de valor en distintos aparatos de industria electrónica y catalizar alternativas viables a los modelos comerciales tradicionales e inspirar a la industria electrónica, pues como puedan ser los electrodomésticos, etcétera. En cuanto a objetivos, pues aquí ya se trataría de identificar porcentajes de los 10 materiales claves que hablábamos en el alcance del producto consumidos en la industria electrónica, productos y sectores que utilizan los mismos componentes y minimizar los riesgos de los orígenes de los materiales. Los marcos y herramientas ya en este alcance 3, que es el mayor, en el caso de Fairphone, tienen la certificación Fairtrade Gold, que bueno, lo vemos más habitualmente en mercados como el cacao, el café, pero que aplicado a la industria electrónica es ampliamente complejo, pero sin embargo aspiraron a esta certificación y la tienen, y la certificación B Corp como empresa que trabaja no solo el área ambiental, sino también el área social y la sostenibilidad económica, ¿no? Nuevamente, ¿qué impactos y qué relación podemos tener en este caso con los objetivos de desarrollo sostenible? Si estás trabajando sobre el trabajo decente y crecimiento económico, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Aquí destacaría, pues bueno, poner fin al maltrato, la explotación, la trata en todas formas de violencia y tortura contra los niños. Estamos hablando de explotación infantil en muchos casos, ¿no? En zonas de conflicto en las que se extraen los minerales de forma no sostenible, o la reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, ¿no? Como ejemplos. Dos ejemplos de alianzas, ¿no? que practica o que fomenta esta empresa, la Fair Cobalt Alliance, con 3 objetivos principales: impulsar el suministro de cobalto más justo, apoyar en la profesionalización de la gestión de las ASM, la minería artesanal y en pequeña escala, y trabajar para acabar con el trabajo infantil, ¿no? Apoyando a los operadores de esta minería artesanal, así como a las comunidades circundantes. También aumentar los ingresos familiares mediante la inversión en programas comunitarios externos diseñados para crear medios de vida sostenibles para el mayor número posible de miembros de la comunidad. Veis que en esta alianza pues está Fairphone, está Tesla, Glencore, una serie de grandes compañías que pretenden obtener este cobalto de manera sostenible. Y por otro lado, pues también una alianza, ¿no?, entre el grupo Volkswagen, Daimler, BASF y Fairphone para una extracción de litio sostenible en Chile, proyecto que se inició el año pasado y con una duración prevista de 2 años y medio. Por último, en cuanto a la comunicación, bueno, pues Fairphone tiene un enfoque radical de transparencia que interesa a los periodistas que quieren su historia, y como ejemplo, pues ya en 2017 la cobertura mediática superó los 49 millones de euros en valor publicitario equivalente, ¿no? Para una startup, pues es, fijaros el impacto, y ahí tenéis pues un ejemplo de los medios de comunicación que se han hecho eco, ¿no?, de este modelo de negocio de esta empresa. Por último, en cuanto a alcanzar el cambio y consolidar el modelo, pues bueno, una encuesta de satisfacción interna del clima laboral de Fairphone pues hablaba de la reducción de bajas con enfermedad de hasta un 4,7% para cumplir un objetivo inferior al 5%, rotación en el equipo inferior al 1,15%, puntuación de 7 sobre 10, ¿no?, en índice de personal que recomendaría trabajar en la empresa, y la felicidad de los empleados aumentó al 74%. Esto también lo miden en la empresa y es importante
para conocer cuál es el clima y cuál es la cultura de la empresa en cuanto a la alineación con el propósito y la identificación con el propósito vital de cada uno de los trabajadores. Bien, en cuanto a las estrategias que veíamos anteriormente, pues destacar que aquí Fairphone está trabajando en reciclar, en renovar, en reparar y en repensar. Y en cuanto a los modelos de negocio, y un poco basado en el modelo de la colina de valor, en la creación de valor, en la parte de diseño circular, estaríamos hablando de diseño de producto circular, la larga vida clásica, ¿no? Proporcionando longevidad a un producto con altos niveles de garantía, o los materiales circulares, ¿no? Utilizar materiales y recursos de entrada como energías renovables, materiales en base biológica, menos intensivos en recursos o materiales totalmente reciclables. En la parte de uso, estaríamos hablando nuevamente alargar la vida útil, pero ya desde el punto de vista de venta de consumibles, repuestos y complementos para respaldar la longevidad de los productos, el servicio de reparación y mantenimiento y vender y recomprar, ¿no? Proporcionar un producto y aceptar recomprarlo después de un tiempo. En cuanto a recuperación de valor, reacondicionador de producto, vendedor de segunda mano, remanufacturador y luego modelos de negocio en los cuales se puede apoyar, aunque no los lidere la propia empresa, proveedor de material recuperado o las propias instalaciones de reciclaje. Y por último, esta categoría de modelo circular basada en el soporte circular con un carácter transversal, pues proveedor de recuperación, diseño de procesos, gestión de valor y comercio de materias primas secundarias. Como veis, es muy amplio el tema y bueno, intentando sintetizar al máximo y resumiendo, ¿no?, qué está haciendo esta empresa Fairphone en relación con economía circular e impactos no solo ambientales, sino como podéis ver sociales. Creo que es un buen ejemplo para ilustrar un poco una metodología, ¿no?, de implementación de la economía circular en la empresa. Sin más, voy a dejar paso a Jorge Barrero de Fundación Cotec, que nos va a dar una visión de qué están haciendo ellos para, bueno, de alguna manera reportar el estado de la circularidad en España y que ya llevan haciendo durante varios años unos informes de la situación de la economía circular en España. Jorge, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Espero que se me escuche bien porque me he tenido que conectar por el móvil y os pido disculpas si la imagen está un poco distorsionada. Estoy fuera de la oficina y he tenido un problema con el ordenador. Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarnos a esta sesión, a las cámaras de Aragón, por supuesto, también a Daniel y saludar a todas las personas que os habéis conectado al seminario y también saludar a Alejandro Costa, que intervendrá después y que además de hacerlo como CEO de una empresa interesantísima en el ámbito de la economía circular, lo hace en calidad de coordinador del grupo de trabajo que la Fundación Cotec tiene específico sobre uno de los vectores de la economía circular, que es el de la reparación, un vector que bueno, él os contará, pero yo creo que es una de las herramientas más prometedoras, ¿no? Y de las que quizá no se habla tanto como del reciclaje o de la energía renovable, etcétera, otros componentes que están más en la agenda pública y bueno, que no son, que a veces podría hacernos pensar de una manera reduccionista, ¿no?, sobre la economía circular. Hay gente que piensa que la economía circular va de reciclaje, pues no, la economía circular va de otras muchas cosas, como ha dejado claro Daniel en su primera intervención. Si puedo, luego os contaré una anécdota sobre el fundador de Fairphone, al que tuve oportunidad de conocer hace 3 años en Málaga. Bueno, vamos a ver, lo primero que yo quería trasladaros es por qué una fundación como Cotec, que se dedica a la innovación, ha incorporado en el primer nivel de sus prioridades la economía circular. Pues yo diría que hay al menos 2 grandes razones. La primera es que la economía circular representa como ningún otro fenómeno lo que Cotec entiende por innovación. Cuando Cotec habla de innovación, se refiere a todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. No solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico y no solo valor económico. Y aquí nos encontramos en la economía circular con un magnífico ejemplo de un reto que evidentemente implica tecnología. La tecnología es un facilitador para la circularización de la economía, pero esto no va solo de tecnología, va de innovaciones en proceso, va de innovaciones organizativas
En cuanto al conocimiento, pues por supuesto que necesitaremos ciencia y ciencia de calidad en muchos ámbitos para ir avanzando en la circularidad, pero hay otras fuentes de conocimiento igualmente útiles. Por ejemplo, el conocimiento tácito que cada uno tiene de sus negocios, la experiencia que puedes tener de tu cliente o tu proveedor, o incluso el conocimiento tradicional. Hay algunas de las herramientas de la economía circular que en realidad, más que implementarlas, lo que debemos hacer es recuperarlas o rescatarlas de estilos de vida y de formas de comportarnos y de relacionarnos que se han perdido y que pues, seguramente todavía permanecen en comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? La reutilización, la reparación, pues no están no son tan novedosas. En realidad, nuestros abuelos tenían una vida en muchos sentidos más circular que la nuestra, con lo cual hay una parte de todo lo que tenemos que hacer que tiene que ver con recuperar cosas que ya funcionaron en el pasado. Y respecto al valor, pues evidentemente la economía circular es economía. Si no es economía, no funciona, pero es mucho más que economía. Estamos hablando de un modelo de generación de empleo, estamos hablando de un modelo con un menor impacto ambiental o incluso con un impacto ambiental positivo en algunos casos, ¿no? Con lo cual, nos interesa la economía circular por eso y también nos interesa la economía circular porque es una innovación en el sentido más amplio del término, porque no afecta a un único producto, ni a una única empresa, ni a un único sector, sino a todo el sistema económico. Entonces, esas dos son razones suficientes como para que Ecotec haya estado dedicándole una buena parte de su agenda en los últimos años a la cuestión. Y voy a resumir brevemente qué es lo que hemos hecho. Empezamos a trabajar en economía circular en el año 2016 y la incorporamos como uno de los 3 grandes elementos de nuestra agenda. Siempre hablamos de las 3 transiciones, la que tiene que ver con el paso de lo analógico a lo digital en relación con los flujos de información, la que tiene que ver con el paso de lo material a lo intangible en los flujos de inversión. Toda la parte de la inversión en activos intangibles es fundamental en nuestro programa. Y la tercera es la que tiene que ver con el paso de lo lineal a lo circular en lo que se refiere a flujos de materia y energía. Como os digo, llevamos trabajando en el tema desde 2016 y empezamos por todo lo alto, porque organizamos en Madrid una cumbre de jefes de Estado sobre la cuestión en la que participaron el rey, que es nuestro presidente de honor, y los presidentes de Italia y Portugal, además de autoridades ambientales de los 27 países miembros de la Unión. Pero en paralelo a esa reflexión de alto nivel, trabajamos en un contenido que diríamos está en la base de la pirámide, ¿no? Que es un contenido divulgativo que os invito a visitar. Es un pequeño documental que dura un cuarto de hora y que en este momento es el material audiovisual más visto del mundo en cualquier idioma sobre economía circular. Tiene millones de visitas en Internet y además es una manera de explicar el concepto que es perfectamente comprensible para niños de 10 años y suficientemente compleja como para que cualquier adulto le pueda interesar. O sea que si necesitáis en algún momento comunicar el concepto a vuestros empleados o a otros stakeholders, os sugiero que utilicéis nuestro vídeo, como lo están haciendo ya en muchos otros lugares. También hemos dedicado energía a intentar analizar la situación en España de este fenómeno. Y ya os anticipo que es complicado hacerlo porque los indicadores son muy dispersos, heterogéneos, no es un problema exclusivamente español. Hay aspectos de la economía circular que están muy bien medidos, como puede ser el tema del reciclaje, pero hay otros que no lo están tanto, como puede ser precisamente el vector reparación, reutilización, uso compartido. Y bueno, el informe que Ecotec viene haciendo cada 2 años, desde 2017, intenta aportar luz. Está muy lejos de ser un informe perfecto, pero poco a poco ha ido generando un histórico de datos que es interesante, ¿no? Es interesante para saber cómo, por ejemplo, nuestro país, cada vez que crece económicamente,
lo hace consumiendo más recursos, o sea, no es capaz de desacoplar crecimiento económico y consumo de recursos, lo que es el principal reto de la circularidad. Seguimos muy lejos de las metas europeas en cuanto a reciclaje, pero también en cuanto a reutilización de materias primas. Solamente un 10% de las materias primas se reutilizan y esto está muy lejos, por ejemplo, de lo que ocurre en países de nuestro entorno, con lo cual tenemos un reto importante también en ese sentido. Y más allá de ese informe, que es un informe global sobre la situación y que en nuestra última edición, que editamos hace un mes y pico, también recoge todas las iniciativas políticas a escala estatal, autonómica y local en muchos casos que intentan impulsar el fenómeno, ya algo que no existía hace 3 o 4 años, ¿no? Este tipo de planteamientos estratégicos como el que ha citado al principio de la sesión la responsable de medio ambiente de las cámaras, ¿no? La estrategia Aragón Circular es un buen ejemplo, pero tenemos estrategias locales y hay una estrategia también estatal y, por supuesto, una estrategia europea que ahora además es uno de los pilares del plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Eso también está recogido en nuestro informe, ¿no? Pero además de analizar desde esa perspectiva más amplia el fenómeno, Cotec ha trabajado específicamente vectores concretos, como pueden ser el tema del reciclaje y en particular el gran reto que es el fin de la condición de residuo. Es una barrera que actualmente tenemos para poder hacer más circular nuestra economía, es precisamente que los residuos puedan ser reutilizados de una forma más flexible. Hemos trabajado también específicamente la reparación y de esto os hablará, imagino, Alejandro en su intervención. Y seguiremos haciéndolo porque ya no basta con hablar de economía circular o medirla de una manera global, sino que tenemos que ir a cada uno de los elementos que componen la economía circular para desarrollar indicadores y métricas a gran escala y también a escala empresarial que nos permitan avanzar en esa dirección. Finalizo ya esta intervención invitándoos a consultar en nuestra web todos los materiales que os he citado y, por supuesto, a contactarnos si tenéis alguna duda. Y ahora sí os contaré la anécdota sobre el fundador de Fairphone, que conocí, como os decía, hace 3 años ya en Málaga. Nosotros, sin saber que existía Fairphone, utilizamos, y lo veréis los que queráis consultar nuestro vídeo, utilizamos el relato de un móvil también circular para explicar cómo deberían ser las cosas, ¿no? No sabíamos que en paralelo a haber escrito el guión de este vídeo, había alguien que estaba intentando hacer realidad precisamente eso, un móvil que fuera circular desde su diseño y que cumpliera todas esas, digamos, todas esas reglas que ha ido desgranando Daniel en su intervención. Bueno, no sabíamos que alguien lo estaba haciendo y yo cuando lo conocí pues me dirigí a él y le conté que teníamos un vídeo, que es un vídeo muy popular y que usaba un móvil como el que él había diseñado. Y él me contó la historia de cómo lo había hecho. Es un ingeniero que llevaba muchos años trabajando en la industria de los móviles y que tenía una preocupación por el hecho de que cada vez que cambiamos de móvil, tiramos el móvil anterior. Los móviles son en su mayoría muy poco reparables y además difíciles de reciclar. Y él quería hacer las cosas de una manera distinta. Entonces se le ocurrió la idea en una página de crowdfunding de proponer la posibilidad de fabricar un móvil circular, un móvil reparable, actualizable. Y al cabo de 48 horas, todo el dinero que había solicitado lo logró. Cuando llegó a casa por la noche, se asustó muchísimo y dijo, yo esto no lo puedo hacer. Se lo dijo a su mujer, voy a llamar mañana a todos los donantes para decirles que me he equivocado, que soy incapaz de hacer este móvil, me siento... en fin, el reto es demasiado grande para mí. Y su mujer le dijo, pues ahora que te has comprometido a hacerlo delante de toda esta gente, lo tienes que hacer. Y ese fue el origen de la compañía y la compañía ahora pues es una compañía viable y con una
increíble reputación justamente por el esfuerzo que han hecho de diseño del producto. Es cierto que el producto es un móvil que es reparable, que es actualizable, pero todavía está pensado para un tipo de cliente que valora este tipo de, en fin, que valora el esfuerzo que ha hecho el diseñador y el fabricante. Es un cliente todavía minoritario. El móvil es caro y hay gente que prefiere además, bueno, que le den las cosas hechas y no estar pendiente de reutilizaciones. Pero ese cliente está creciendo y el nuevo cliente, el cliente que viene, cada vez va a parecerse más al cliente de Fortune. Estar un poquito antes significa tener una ventaja respecto a la competencia. Con lo cual yo os animo a que seáis valientes y no sé si hasta el nivel de este señor, pero que no esperéis a que la competencia os adelante, porque el que golpea primero también en economía circular golpea dos veces. Y un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad. Fantástico, fantástico, Jorge. Y gracias por la anécdota, ¿no? Porque al final, sí es cierto cuando mencionas el coste, ¿no? Sí, tradicionalmente pensamos en el coste de adquisición, pero no hacemos ese ciclo de vida completo, ¿no? En cuanto al coste de un equipo, si estamos hablando de que un equipo tradicional dura 3 años y estamos hablando de 5, incluso 7, pues es bastante más barato, ¿no? Pero bueno, damos paso a Héctor López, que nos va a hablar de tecnología, de equipos electrónicos y de algo muy interesante como es el pasaporte verde europeo. Adelante. Muy buenas. Mi nombre es Alejandro Costa. Me habéis etiquetado, pone Héctor López, pero bueno, no me importaría tampoco ser Héctor, que es persona de mi equipo a la que le tengo mucho aprecio y cariño y creo que también me acompaña en la sesión. Bueno, pues agradeceros por la invitación y bueno, agradecer también las palabras de Jorge Barrero, el director general de la Fundación Cotec, también por invitarme a la sesión y por invitarme también a participar en Cotec y a liderar y coordinar el grupo de Derecho a Reparar que hemos tenido el privilegio de coordinar durante el año pasado, aunando a más de 40 empresas públicas y privadas de todo el sector. Y bueno, con las conclusiones del decálogo que, bueno, que se han publicado recientemente en redes y haremos diferentes presentaciones, ¿no? Voy a compartir una pantalla. Si me deja aquí. Perfecto. Vale, entiendo que lo veis. Perfecto. Perfecto, gracias por la verificación. Bueno, os voy a hablar bueno, de nuestra compañía y concretamente de lo último que presentamos la semana pasada en el Mobile World Congress de Barcelona. Y bueno, es una... Antes de que termine de hablar, antes de empezar a hablar, voy a poner un vídeo, ¿vale? Que os va a contextualizar de dónde venimos y qué es lo que somos, ¿vale?
No se ha escuchado el audio, Alejandro, pero muy bien porque las imágenes eran Vale, clarificadoras en sí mismas. ahora, ¿vale? Ahora, perfecto. Bueno, pues esto es lo que, aunque no se ha escuchado el audio, disculparme, viene un poco a contextualizar lo que hacemos. Somos una compañía que vende soluciones de tecnología inteligente y sostenible. Venimos de la reutilización, de la reparación de tecnología desde hace 18 años. Tenemos más de 165 personas en plantilla, el 90% lo tenemos en nuestro cuartel general en Sevilla, aunque tenemos presencia en Madrid, en Barcelona y una red de colaboración de autónomos que trabaja en más de 102 países, reutilizando tecnología para los principales fabricantes de tecnología del mundo. Y lo que hemos hecho, bueno, pues escalar nuestro negocio y darle un valor diferencial, haciendo cosas diferentes que aporten un valor sustancial, ¿no? Nosotros hemos cogido todos los datos que tenemos, de todas las diagnosis, de todos los triajes, de los diagnósticos, y hemos elaborado un data que le hemos añadido mucha información, con lo que los hemos hecho big. Y bueno, y hemos desarrollado sistemas de razonamiento automático, aplicación de inteligencia artificial que nos permite analizar el ciclo de vida de todos los dispositivos que pasan por nuestras manos y ayudarnos en una toma de decisiones rápidas sobre si merece o no merece la pena reutilizar los dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido un paso más allá y bueno, he puesto aquí un extracto tanto del Green Deal europeo, el Pacto Verde Europeo, artículo 213, que habla sobre la creación de un pasaporte electrónico de productos que facilite la información desde la fabricación del dispositivo, del elemento en cuestión y todo su ciclo de vida, que guarda una trazabilidad del mismo. Aquí añade el ciclo final de su ciclo de vida, yo añado hasta su descomposición como un residuo en el caso de que llegue a serlo, ¿no? Entonces, pues bueno, este artículo, que fue una sugerencia del Pacto Verde Europeo de diciembre del 19, nosotros lo hemos convertido en una realidad y hemos sacado el primer pasaporte electrónico de productos con tecnología blockchain, ¿vale? Que guarda la trazabilidad de cualquier número de serie o incluso cualquier número de bastidor, digo así porque es escalable a cualquier elemento que tenga una identificación, ¿no? Muy alineado también con el Plan de Acción de España Circular 2030, donde ya se hablan de incluir criterios de circularidad y de sostenibilidad en los pliegos de prescripciones técnicas administrativas, con Plan Pública Verde, ¿no? E incluso el paso más allá es atacar el FCR, el fin de la condición del residuo, ¿no? Hoy el proyecto de ley se está debatiendo en el Senado, artículo 5 en concreto habla sobre cómo sacar un residuo del sistema, ¿vale? Pero a nosotros nos gusta hablar siempre de que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Porque sacar el residuo del sistema cuesta dinero, ¿no? Porque si está en el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, ha sido informado como residuo y ha sido transportado como residuo por un transporte especial que tiene un coste elevado, ¿no? Pero si eso no llega a ser residuo, si lo identificamos antes, evidentemente ahorramos muchísimo CO2, evidentemente, y muchísimos pasos en la cadena, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado un Green Tech Passport, que cuando no hablamos de aplicarlo fuera del entorno tecnológico, le quitamos el tech, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos en connivencia con la plataforma tecnológica de blockchain de Telefónica, con lo que así aseguramos la traza, la inviolabilidad y la trazabilidad del sistema, ¿vale? ¿Veis algunas pantallas de representación gráfica para no haceros una demo completa? Pero a fin de cuentas lo que nosotros asociamos es un código al número de serie, al serial number o al número de bastidor que tenga el elemento en cuestión. Y bueno, gracias a la tecnología, nosotros la base de todo nuestro conocimiento está en un software que se llama Itana, que está conectado con las principales herramientas de los principales fabricantes de tecnología del mundo y tenemos acceso a las vistas explosivas, a la descomposición de todos los elementos, a los números de serie, IMEI y años de fabricación y todas las reparaciones, todas las veces que ha vuelto a la vida ese elemento durante toda su vida, tanto en un proceso en garantía, si ha sido reparado en un servicio oficial, como en un proceso fuera de garantía, si el reacondicionado, el refurbi, ha sido reportado en nuestro sistema, ¿no? Yo siempre lo explico de manera muy coloquial
que esto es como el libro de revisiones de los coches, ¿no? Cuando ahora pasa que muchos tenemos ya coches leasing en renting, ¿no? Y sabemos que si el que tenía un libro de revisiones y sellaba la revisión en el servicio oficial, a la hora de poder deshacerse de ese vehículo, evidentemente tener el libro de revisiones sellado le daba un valor añadido, ¿no? Pues esto viene un poco a responder eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, elevado a la máxima expresión gracias a la tecnología, donde nos da la trazabilidad. Cada vez que compremos un equipo reacondicionado, pues vamos a saber quién lo ha tenido, cuántas veces lo ha reparado, qué le ha reparado, de dónde viene, a dónde ha ido, ¿vale? Cuánto consumo de CO2 ha tenido ese dispositivo, cuántas veces ha vuelto a la vida, ¿vale? E incluso la vida útil, el estado de la batería, así, todos los logs que el terminal deja, ¿vale? Pues nosotros lo mostramos, ¿no? E incluso tiene la vocación de convertirse en un contenedor de certificados de sostenibilidad. He puesto, por ejemplo, el Eco Rating, que es un certificado que tiene algunos fabricantes y algunos operadores, como por ejemplo Telefónica, y bueno, que se convierta también en un contenedor de certificados de sostenibilidad, ¿no? Entonces aquí ponemos una pantalla concreta para que veáis que, bueno, una vez que pinchamos el historial de reparaciones, pues vemos un poco en la pantalla de la derecha, ¿no? Qué es lo que le ha sucedido a este elemento. Esto llevároslo no a un smartphone, llevároslo a cualquier elemento que tengáis, ¿no? Y hablo de la máxima trazabilidad y el control del flujo, ¿vale? Para poder hacer una transición efectiva de la economía circular y poder abordar también la fin de la condición del residuo y de los elementos que no tienen por qué llegar a ser residuos, la única manera de hacerlo es trazándolo, ¿vale? Sabiendo el destino y por dónde va pasando durante toda la cadena, ¿no? Entonces, bueno, este sistema resuelve el problema que hoy existe de la trazabilidad y controla el flujo, ¿vale? Ahora mismo las unidades de medida que se utilizan en los centros de gestión de residuos, R12, R13 o incluso algunos R14 que se dedican a la recuperación, la unidad de medida es el kilo. Entran, como yo digo, un palé de dispositivos y lo pesan y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada pagan por kilo. 0,30, 0,40, 0,50, ¿no? Con lo que un ordenador que pese de media 5 kilos, 30 céntimos el kilo, pues son 1,5 €. Un palé de 40 ordenadores, pues eso es lo que recibe el gestor de residuos. El gestor de residuos tiende a canibalizarlo, convertirlos en piezas. El disco duro, que tiene una alta composición de aluminio, pues irá a un valorizador de aluminio, ¿sí? Se generará una materia prima secundaria y así con todo, ¿no? Entonces, nosotros proponemos el reto con esta tecnología de que, bueno, si los centros de gestión de residuos nos identifican no kilos, sino nos identifican unidades con su serial number, evidentemente nuestro sistema le puede decir cómo de más le podemos multiplicar esos 0,30, ¿no? Porque nosotros no vemos kilos, nosotros vemos unidades que pueden ser reacondicionadas, que en muchos de los casos están funcionales. Lo único que a lo mejor ese ordenador tiene 4 años, ha llegado al final de su vida útil en el entorno donde se estaba usando, pero si lo sacas de ese entorno y lo metes en otro entorno, ¿vale? Es decir, si viene de un despacho de arquitectura que se necesitan unas características técnicas altas para manejar el AutoCAD, pues para ese arquitecto ha quedado obsoleto, ha llegado a su fase final de vida útil, pero si tú ese equipo lo formateas, le cambia el disco duro, la memoria, y se lo da a un niño de quinto y sexto de primaria para un colegio público, evidentemente es totalmente funcional y seguramente le alargará la vida 2-3 años, ¿no? Explico lo mismo en las baterías de los vehículos, en los 5 años que cambian las baterías a los coches porque ya no son eficientes para que los coches se muevan. Seguramente si las baterías de litio se le cambian las celdas, que ya no son efectivas, seguramente esas baterías se le puedan dar 3-4 años en un entorno fotovoltaico doméstico, que es donde además el coste de la instalación, las baterías, es lo más caro, ¿no? Entonces, bueno, máxima trazabilidad y control del flujo. Y bueno, esta es la jerarquía. Yo hablo con esta slide donde hablamos del índice de reparabilidad. Este no es el índice de reparabilidad francés y el que vamos a montar en España, que es un índice de reparabilidad estático, ¿vale? Sino que este índice de reparabilidad está sacado de todas las veces que hemos reparado tanto el dispositivo como las piezas que lo componen, ¿vale? Esto es lo último. Aquí lo que hacemos es que elevamos a la máxima expresión la capacidad del dato
y le estamos diciendo al usuario cómo de reparable es el elemento y cómo de reparable son las piezas que lo componen en base a las reparaciones que el sistema está grabando y está recibiendo, ¿vale? Con lo que, bueno, así, aquí lo que hacemos, señalo la parte baja, ¿no? La parte de valorización. Está en la jerarquía del residuo, reparación, reutilización, valorización, la responsabilidad de los centros, de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada está en las 3, aunque hoy por hoy se centran en valorizar y muchos se quedan solamente en la parte de la economía circular en cojo un ordenador y el disco duro lo mando a una materia prima secundaria aluminio, ¿vale? Ni han reutilizado ni han reparado, ¿no? Entonces, bueno, con esto evidentemente hacemos más justa la jerarquía de la reparabilidad, la reutilización y la valorización, ¿vale? Con esto, pues bueno, pues yo termino aquí porque creo que lo rico será la parte del debate que nos quede. El proyecto ha tenido un impacto brutal, tanto en medios económicos como de inversión. Y bueno, ya no solamente nos quedamos aquí, sino que estamos liderando una call, una CSA en la Comisión Europea para el diseño del sistema, un consorcio entre nuestra compañía, Cotec y Telefónica. Y bueno, esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Con lo que, bueno, yo me quedo a vuestra disposición. Aquí tenéis mi contacto directo por si tenéis alguna duda de interés, proyecto que queráis aplicar en vuestra comunidad, en vuestras empresas, que os interese escalar y llevar este modelo a otros elementos que lo estamos estudiando en el sector industrial, en otros sectores, ¿vale? Con lo que yo aquí os dejo y me mantengo a la espera del debate y de poder responder tantas preguntas como tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, ha quedado claro que soñar es posible. Esto quizá hace años era imposible y hoy en día con la tecnología es posible y con la innovación. Entonces, bueno, la transparencia que hablaba yo antes queda clara con este sistema que te permite la trazabilidad y seguro que los nuevos consumidores van hacia esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar paso a Xavier Rivera. Nos va a hablar del programa de Economía Circular de BASF, ¿vale? Él es director de innovación, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad de BASF. Adelante, Xavier, gracias. Gracias, Daniel, y a todos los que me habéis precedido. Voy a intentar ser breve porque, como decía Alejandro, lo más interesante va a llegar en la fase de conversación y yo lo que sí que os tengo que pedir es disculpas porque a las 2 sí que os tendré que dejar debido a otra reunión. Antes que nada, explicaros muy rápido quién somos en BASF. BASF es por si alguien no lo conoce, somos una multinacional del sector químico que estamos produciendo a lo largo de toda la cadena de valor. Tenemos presencia en todo el mundo con más de 110.000 colaboradores globalmente. 2 prioridades, innovación y sostenibilidad. Y en el caso de España, pues como veis, tenemos centros repartidos en toda la península. Los 2 principales centros los tenemos en Guadalajara y en Tarragona, que es la fábrica más importante que tiene el grupo en el sur de Europa. BASF desde hace, ya diría ya más de una década, ha abrazado la máxima de que el futuro será sostenible o no será. Y en eso dejadme añadir que será circular o no será. De hecho, nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta hasta hace más de 25 años, cuando en el 94 creamos la primera estrategia global de sostenibilidad. 20 años más tarde pasamos de ser, con nuestro claim histórico de The Chemical Company, a creamos química para un futuro sostenible, donde seguramente mucha gente vio como un propósito de valor pelín naif, ¿no? Yo creo que simplemente el CEO que teníamos en ese entonces abrazó, como os decía, este principio de que la sostenibilidad era un must para el futuro. Es decir, no era un tema de ser más comprometidos con nada, sino de que visualizar el futuro solo podía pasar por allí. Es decir, que las organizaciones que quisieran formar parte de este futuro solo tenían un camino, que era el de la sostenibilidad. En 2015 formamos parte de los grupos de trabajo de Naciones Unidas para la redacción de los ODS.
En 2018 fuimos reconocidas por el propio Pacto Global como empresa líder en ODS y el pasado 2021 pues, anunciamos el objetivo de la neutralidad climática para 2050. Uno de nuestros principales objetivos pasa por circularizar nuestra actividad y para ello hemos creado un programa de economía circular que tiene distintas patas. Uno de los objetivos principales es duplicar nuestras ventas denominadas circulares hasta alcanzar los 17.000 millones de euros en 2030. También a alcanzar la utilización de 250.000 toneladas de materia prima reciclada ya para 2025, que esto es mañana, y ejecutar este programa que os decía de economía circular. Para explicarlo me gusta poner dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando hablamos de este programa de economía circular me gusta hablar del cómo y del qué. Cuando hablamos de este cómo, para mí, desde mi punto de vista, estamos hablando de cómo cambiar nuestros procesos para circularizarlos y para abrazar la economía circular. Un ejemplo claro es, por ejemplo, uno de los proyectos espada que tenemos hoy en día, punta de lanza, que es el proyecto de reciclado químico ChemCycling. ChemCycling, básicamente, o el reciclado químico, pretende convertir todos aquellos residuos plásticos que a día de hoy solo pueden terminar en vertedero o incineración en materia prima de calidad virgen. Esto a día de hoy ya no es un proyecto piloto, es una realidad que está ya entrando en mercados y que están entrando en mercados tan exigentes. Si alguno o alguna de las que estáis en la sala hoy os dedicáis, por ejemplo, al packaging alimentario, pues precisamente en el mundo de la alimentación, pero también en el mundo del textil, en el mundo de la automoción, etcétera. El reciclado químico no pretende ser una alternativa al reciclado mecánico, sino más bien tiene que ser un complemento. Es decir, el reto está en mayúsculo, el reto que tenemos por delante como sociedad está en mayúsculo, que somos capaces de combinar tecnologías o no llegaremos a tiempo. Y por desgracia, como dice nuestro director general aquí, Carles Navarro, ante este reto de la emergencia climática, el recurso del que vamos más faltados es precisamente de tiempo. Sí que es cierto que a día de hoy el reciclaje químico todavía tiene algunos retos, entre ellos el legislativo. Necesitamos que se reconozca esta herramienta para ayudar a nuestros clientes y por ende a los consumidores a utilizar también y a contabilizar estas materias o estos productos que proceden de materias recicladas químicamente y combinar las tres tecnologías que conocemos a día de hoy, ¿no? El reciclado mecánico, que ha jugado un papel clave en las últimas décadas, el reciclado químico y también el reciclado biológico. Pero la otra cara de la moneda es que no serviría de nada circularizar nuestros procesos, transformar nuestras producciones, si aquello que producimos realmente no aporta un valor de sostenibilidad, un valor de circularización a nuestros clientes y por ende, como decía antes, a los consumidores que acaban, pues a quien acaba llegando el producto a sus manos. Y os voy a poner rápidamente tres ejemplos de cómo nuestros productos intentan acelerar este camino hacia la sostenibilidad. En primer lugar, uno de muy reciente y que tiene conexión con el proyecto reciclado químico. Hace pocos meses el grupo de componentes para la automoción Antolín, un grupo español que está operando mundialmente, anunciaba la creación de su primer techo solar hecho con materiales reciclados procedentes de ChemCycling, ¿no? Ya estamos viendo, como os decía, cómo en mercados concretos, en aplicaciones concretas, llega estos productos procedentes del reciclado químico. Otro ejemplo de circularización en el que BASF ha trabajado es en el proyecto con Adidas. Con Adidas tenemos relación desde hace muchísimos años. En primer lugar, todas estas suelas, ¿no?, que vemos en las zapatillas de correr, pues es una patente de BASF de un material que se llama Infinergy. Y recientemente hemos diseñado una zapatilla dentro de la colección Made to be Remade de Adidas, que está hecha toda con un termopoliuretano de BASF, que esto permite a la marca, en este caso Adidas, a recuperar las zapatillas cuando llegan al final de su vida de uso,
triturarlas, convertirlas en granza otra vez y poder fabricar desde esa granza una zapatilla más. Es decir, estamos en el camino de la eternización del calzado. En este caso no estamos hablando de reciclado químico, sino innovación en materiales que lo que hacen es alargar la vida del producto. Normalmente cuando hablamos de economía circular en BASF distinguimos entre lo que es el close the loop, ¿no? El cerrar el círculo, o extend the loop, ¿no? Extender el círculo. En este caso hemos visto dos ejemplos del close the loop, sería el techo solar de Antolín, o el extend the loop, el caso de Adidas. Y como antes os ponía también encima de la mesa el concepto de reciclaje biológico, otro ejemplo de producto fue las cápsulas que diseñamos en su día con Cafés Novell, que nos permiten o permiten al consumidor final tirar esta cápsula una vez utilizada a la fracción orgánica, y que ésta se convierta en 12 semanas y en una planta de compostaje en compost para el mundo agrícola. Otra vez es otro ejemplo de innovación en materiales que permite a nuestro cliente dar una solución sostenible al consumidor. Somos conscientes, y sobre todo lo son, por ejemplo, en Cafés Novell, que la opción más sostenible no es el mundo del café en cápsula, pero ante una tendencia de mercado lo que pretendemos también es dar soluciones que hagan sostenible. Evidentemente, pues el café molido es el café seguramente la opción más sostenible todavía. Al final, como veis, estamos hablando de siempre alianzas. Y vuelvo a referenciar a Carles Navarro cuando digo que el reto es tan mayúsculo que esto no puede ser considerado una carrera individual. No va a servir de nada llegar solos a la meta. Solo servirá si cruzamos la meta de esta maratón, de esta carrera, todos juntos. Por eso las alianzas, el objetivo número 17 para nosotros es principal. De hecho, acostumbramos a decir que es el que da sentido al resto de objetivos. Y por ello, por ejemplo, hace ya 3 años creamos los premios a la mejor práctica de economía circular en España. En 3 años, más de 350 empresas y organizaciones ya se han presentado a estos premios, y lo que pretenden estos premios precisamente es compartir buenas prácticas, como estamos haciendo hoy, para inspirar a otras organizaciones a que se suban al carro de la economía circular. Decía antes Alejandro que la economía circular es mucho más que el reciclaje. Estoy completamente de acuerdo, pero centrados en la vida del residuo, voy a terminar mi exposición diciendo una frase que utilizaba ya Talbot hace casi 100 años, en 1923, en uno de sus libros, que decía: al final, un residuo es simplemente un recurso en mal lugar. Entonces, con este concepto trabajamos el programa de economía circular y también el propósito corporativo, que en el caso de España se sintetiza en que estamos aquí para crear química sostenible y crecer contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Nada, como ya nos queda poquito tiempo y te tienes que marchar puntual a las 2, te voy a lanzar una cuestión que sirve para todos. Vemos en los ejemplos que hemos estado hablando que el mercado va más rápido, ¿no?, que la regulación, que la normativa. Entonces esto, bueno, en algún momento puede ser un hándicap. O sea, yo pensando un poco a la hora de garantizar el porcentaje, ¿no?, de plástico reciclado en un producto, etcétera, y esto que ya se está regulando, que se tiene que regular por parte de Europa. ¿Cómo lo veis desde BASF? Porque, bueno, vosotros ya estáis haciendo y el reciclaje químico hay que justificar, ¿no?, ese porcentaje de materiales en el producto final, etcétera. ¿Cómo lo veis este tema de la regulación? Evidentemente es un hándicap que la regulación frene a la innovación y que además lo haga. Pues nosotros en este caso somos un sector muy regulado por lógica, y por lo tanto lo vemos como un hándicap, pero lo vemos también como un síntoma de normalidad. Es decir, en el mundo actual ya no podemos esperar que sea la administración quien lidere el cambio.
cada uno de los distintos actores que estamos en el terreno de juego debemos asumir nuestra responsabilidad. Y esto conlleva que muchas veces la innovación que hagamos propia las empresas vaya por delante del marco regulatorio. Lo que sí que hay que pedir, por otro lado, es que la agilidad del marco regulatorio, valga la redundancia, se adecue los tiempos que tenemos. Es decir, no nos sirven los tiempos seguramente con los que hemos jugado las últimas décadas, porque hablamos constantemente de los ODS, de la Agenda 2030. 2030 es mañana. 2050 es pasado mañana en términos históricos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, en la COP26 se abrazaba el concepto de la década de la acción, es porque llevamos, pues nos pasamos de estos 15 años que nos pusimos por delante, 5 años hablando de buenas intenciones y ya solo nos quedan 8 para acometer los objetivos. Por lo tanto, cada uno tiene que ver dónde está su cometido, y en este caso el nuestro es innovar, es poner soluciones tecnológicas encima de la mesa, ayudar al consumidor, y el del legislador, forzarlo y facilitarlo. Y de hecho, bueno, hay estándares, ¿no?, de certificación que desarrolla la industria, y que lo lógico sería pensar que si ya los ha adoptado la industria y están funcionando, pues de alguna manera los valide, ¿no?, la administración, y introduciendo pues los matices que considere oportuno, pero no empezar de cero o ir en paralelo, ¿no?, de espaldas a lo que está haciendo el mercado. Muy bien. No sé, Alejandro, si quieres comentar algo en este sentido respecto a vuestro sector, creo que también puede ser muy interesante. Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo que, bueno, que por fin y por primera vez la normativa está acompasando a la tendencia, no al mismo ritmo, pero estamos viendo que en diciembre de 2019 se publicó el Pacto Verde Europeo, que eso para la administración es antes de ayer, ¿vale? Que en mayo del 2020 se aprueba el Plan de Economía Circular 2030, que el año pasado en noviembre salió una call de la Comisión Europea para el diseño del DigiPass Product, ¿vale?, con 37 millones de euros. Así que vemos que se están acompasando. Ayer mismo estábamos nosotros compareciendo en una comisión parlamentaria sobre la LECA, la Ley de Economía Circular Andaluza, en representación también de COTE. Y bueno, de hecho en Andalucía han abierto, ¿no?, el anteproyecto de ley a grupos de interés social y empresas públicas y privadas, ¿no? O sea, vemos que se está acompañando, incluso ya se están incorporando en algunos pliegos públicos de compra de tecnología y demás, se están incorporando criterios de circularidad y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el tiempo está muy acompasado. Bueno, y también tenemos en el Senado debatiéndose la ley de gestión de residuos y suelos contaminados, ¿no?, con el tema de la fin de la condición del residuo, y donde se replantean las responsabilidades ampliadas de los productores, los scrap. Yo creo que ahora mismo estamos dentro de la tormenta perfecta. Muy bien. Jorge, quizá aquí, no sé si te apetecería añadir algo en relación a que, bueno, en España sí que hay una regulación nacional, pero luego cada comunidad autónoma un poco regula, ¿no? Y sobre todo en tema de fin de condición de residuo, etcétera, quizá vemos ahí cierta disparidad. Un poco esto, ¿cómo lo ves? Que puede ser también esto un hándicap, ¿no?, en este sentido en España. Gracias, Janet. Lo primero, deciros que no me conecto la cámara porque ahora ya no solo estoy con el móvil, es que me estoy moviendo y ya no sé si se me va a escuchar bien o mal. Pero bueno, antes de hacer un comentario sobre la falta de un marco armonizado, que evidentemente es importante para que haya una seguridad jurídica y para que se puedan planificar las inversiones empresariales y para que los consumidores también sepan a qué atenerse, ¿no? Esto es obvio. Quiero hacer una reflexión, un paso atrás sobre el papel que puede tener la regulación en esta y en otras innovaciones. Suele siempre señalarse, y es cierto, que la regulación a veces es una barrera para innovar, pero cuando la regulación está bien diseñada también puede ser un tractor de innovación. Y de hecho lo que no existe en general son leyes neutrales a la innovación.
en general todas tienen un efecto, o inhiben o promueven. En ese sentido, los que seguís más la actualidad política, en política científica, sabréis que se está ahora gestando una reforma de la ley de la ciencia. Y nosotros queremos introducir en la ley desde COTEC esta reflexión, ¿no?, sobre lo que los europeos llaman el principio de innovación. La idea es muy sencilla. Cada vez que se regula, se debería hacer un análisis del impacto de esa regulación, que puede ser una regulación sectorial o incluso muy concreta, sobre la innovación. De la misma manera que se hace un análisis sobre el impacto en el género o el impacto ambiental. No significa esto que haya que promover que todas las leyes sean, en fin, proclives a la innovación, porque puede haber razones de peso para que no sea así. Por ejemplo, pues ahora estamos ante un conflicto bélico. Pues bueno, pues a lo mejor hacer cooperar con Rusia en innovación, pues no es... pues hay prioridades que pueden hacer que no sea lo más estratégico, ¿no? Entonces, no se trata tanto de vender la innovación como una panacea o como el principio, como un principio que tenga una jerarquía sobre el resto, porque hay momentos en los que no debe prevalecer la innovación como principio, pero sí que es importante que siempre se analice. Yo creo que eso es algo que nos falta, saber que tal regulación va a inhibir o no, o al contrario, va a activar a la tecnología y a la innovación. Y eso son, en este momento, COTEC se conforma con que se haga la reflexión cada vez que se regule. Luego ya veremos en qué casos hay que primar a los innovadores frente al resto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. No sé si alguien quiere añadir algo más, quedan 2 minutos. Bueno, y una reflexión un poco, hemos hablado, ¿no?, el contexto geopolítico ahora que hay, sí que hacer hincapié, que siempre hablamos de impacto ambiental, pero creo que hay un aspecto muy importante, ¿no?, que es de soberanía en cuanto a, y sobre todo en Europa, ¿no?, en cuanto al uso de los recursos. Creo que es fundamental que nos planteemos la economía circular, y ya está planteada así como una estrategia para ser autosuficientes en la medida de lo posible en los recursos, ¿no? Esta dependencia de recursos exteriores pues, nos hace débiles, y creo que en un momento como este es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que no hay ninguna cuestión por parte de los asistentes, porque está abierto el chat y nadie ha comentado nada. Yo creo que ha sido interesantísimo y, bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Colgaremos la sesión en la página web de Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, y, bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés, y muchísimas gracias por vuestra aportación. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.